Continuamos con toda la info acá en la televisión pública provincial y vamos a tomar contacto con el primer móvil. Amelia Fernández, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo le va, Oscar? Buenas tardes y buenas tardes también al equipo de toda la info. Por supuesto, arrancando esta tarde que ya se está haciendo noche, para contarles sobre algo que tiene que ver con estas nuevas modalidades y que no es en realidad no es nuevo, voy a cambiar el término, no es nuevo, pero sí empezamos a hablar y este concepto de la discapacidad en todos los ámbitos. Y para hablar de este concepto de la discapacidad, justamente voy a acercarme, que está conmigo aquí, que nos brindó un espacio en su tiempo. La verdad que la amé desde el principio que empezamos a hablar. Buenas tardes, Karina, quien es licenciada en comunicación social, quien está haciendo su doctorado en comunicación, que se especializó, que tiene, bueno, todo eso que tiene que tener para poder enfrentar justamente este nuevo siglo que también arrasa con diferentes historias y nos atraviesa una historia particular, no solamente de la diversidad, sino el término de la discapacidad en todo, ¿no? Sí, bueno, antes que nada agradecerles por este espacio. Siempre valoramos y mucho la posibilidad de poder expresar en un medio de comunicación lo que venimos haciendo hace muchos años, precisamente para cambiar la mirada social hacia la discapacidad. Si bien es mucho lo que se ha avanzado en estos años, siempre digo que hay toda una normativa legal que acompaña al colectivo de personas con discapacidad, hay leyes. Bueno, ¿qué pasa con la actitud humana? ¿No? ¿Qué pasa con este desconocimiento acerca de que estas leyes existen en nuestro país? ¿Y qué pasa con la mirada social, ¿no?, hacia quienes presentan la condición de discapacidad? Muchas veces la sociedad considera que hay un mundo de personas con discapacidad y un mundo de aquellos que no tenemos. Y lo que nosotros venimos promoviendo, no solo a través de los medios de comunicación, en lo que hacemos, sino ahora también con este manual, es que todos estamos en el mismo mundo. Y lo que hay que aprender a aceptar es esto, las diferencias, las capacidades y discapacidades que en algún punto todos tenemos, ¿no? Entonces de eso se trata un poco el mensaje, llegar específicamente a la población que no tiene discapacidad, aquellos que no tienen un vínculo directo con el tema, porque la historia no los atravesó, porque no llegó un hijo con discapacidad, porque no han adquirido una discapacidad, y es ahí, ¿no?, donde es principalmente nuestra misión, enfocarnos en la población que hoy se considera alejada de la discapacidad. Nosotros les vamos demostrando que no están tan alejados, y por otro lado en aquellos que sí tienen la condición de discapacidad, permitirles la posibilidad de elegir, ¿no?, que es otro tema que también ahí habilitamos. ¿Cuántas veces las personas que tienen discapacidad no tienen este poder de elección, ¿no? Y cuánto tienen que estar allí atravesando en lo que refiere al mundo del trabajo, en lo que refiere a la parte educativa, en lo que refiere a la parte de ocio y entretenimiento. Entonces, bueno, de alguna forma invitarlos y motivarlos a que puedan seguir creciendo desde la postura no víctima, sino todo lo contrario, desde la postura líder, y que vayan detrás de sus sueños. Es difícil, digo, encontrarse en este mundo de la comunicación en donde no solamente hoy hablábamos fuera del aire, que no tiene que ver solamente con un concepto o con una forma de decir o cómo decir, sino dónde decir. Y también, digo, la expresión a veces uno utiliza sin darse cuenta con el hábito de hablar, de puro hablar. Sí, hay, a ver, ciertos términos que circulan también de forma social que no son los apropiados, que no son los adecuados. Pero claro, la sociedad desconoce de qué manera referirse a una persona con discapacidad. ¿Y por qué lo desconoce? Porque no es una temática que esté tan a mano, ¿no? Yo siempre digo que no es algo que esté naturalizado. Entonces, claro, evitamos hablar de discapacidad porque desconocemos, entonces tenemos miedo de meter la pata, ¿no?, de hacer lío, de decir, ay no, pero si por ahí digo esto la persona se va a ofender, si le pregunto capaz se incomoda, si me acerco preguntándole si necesita ayuda, bueno, quizás también se ofende. Entonces nos da tanto temor, ¿no?, interactuar con personas con discapacidad, que a veces quizás tenemos actitudes que no tienen que ver con una mala intención, sino todo lo contrario, pero no nos damos cuenta, ¿no?, que de esa manera también estamos como segregando, discriminando a quien tiene discapacidad. ¿Y qué pasa con los medios de comunicación, ¿no?, que son los generadores no solo de opinión, sino los que son los que llegan a la sociedad en su conjunto, los que, según a mí me enseñaron en la universidad, son los que deben informar, educar y entretener?
Y hoy por hoy los medios de comunicación quizás están teniendo como prioridad el entretenimiento. La información lo podemos debatir y qué pasa con la educación, ¿no? Queda en 10º lugar, por decir algo. Entonces, claro, no es una temática que esté visible en los medios, entonces la sociedad no sabe cómo referirse a alguien con esta condición, no sabe cómo tratar a alguien con discapacidad y por eso encontramos, bueno, todo lo que se vivencia en lo cotidiano. Karina, en este manual que debe tener un montón de situaciones también, porque la idea no es solamente hablar de cómo tratar a las personas con discapacidad o cómo hablar con esta mirada social, ¿no?, que nos atraviesa también en la historia, sino que además, digo, tenés el programa de radio, tenés esto que hace un ratito nada más nos contaba Karina, que hizo también una transmisión especial con los chicos de Girasoles, y Delicias para el Alma, que es el local que ellos tienen. Digo, ¿cómo te encontrás en este proceso, ¿no?, de ir descubriendo también otros lugares? Sí, bueno, esta es la posibilidad que nos está brindando específicamente el manual, si bien el programa que vos haces referencia, que es Somos lo que hacemos, que es una propuesta hoy multimedial gracias a lo tecnológico, nosotros usamos mucho todo lo que esto significa, por lo cual si bien el programa hoy lo estoy haciendo desde la ciudad de Rosario, este programa nació en la ciudad de Buenos Aires, que es de donde yo soy, en el año 2008 y desde ahí nunca nos detuvimos. En el año 2011 me fui a vivir a la ciudad de Comodoro, a la Patagonia, en la provincia de Chubut, lo continuamos haciendo desde ahí, siempre de forma diaria y siempre con la misma premisa, y desde mediados del 2013 que estoy viviendo en la ciudad de Rosario. Pero siempre tuvimos muy claro, ¿no?, qué era lo que queríamos hacer, y bueno, en el camino fuimos encontrando colaboradores, porque este programa se hace de manera solidaria, es mi aporte al mundo, siempre lo digo, mucha gente esto también lo desconoce, y personas que, bueno, se fueron sumando como columnistas, corresponsales en distintos lugares del país y en distintos lugares del mundo. Y ahí también nos fuimos dando cuenta, ¿no?, con su participación, que muchas de las cuestiones que todavía hay que, crecer, ¿no?, y en las que hay que superar, no son propias de nuestro país, no son propias de una ciudad determinada, de una provincia, esto pasa en la provincia de Chaco, esto pasa en la provincia de Misiones, no. Son cuestiones que nos atraviesan desde lo humano, que son temáticas a nivel universal, que hay que todavía atravesar, ¿no?, y transformar en lo que hacemos mención, que es el cambio social, ¿no?, el cambio de mirada. Por lo tanto, este manual que lo presentamos el pasado 3 de diciembre, cumplimos un año de su primera presentación en la ciudad de Buenos Aires, bueno, nos viene dando la gran alegría de llevarlo por diversos lugares del país. La verdad que este año 2019 que va terminando, en lo personal fue muy enriquecedor, en el sentido que estuvimos en diversas provincias, volvimos a la ciudad de Comodoro, estuvimos en la provincia de Córdoba, bueno, estuve en Chaco a mediados de año, en las localidades de Castelli, Bermejito. Gracias a esa presentación hoy tuve ocasión de estar acá en la ciudad de Resistencia, invitada por la Defensoría del Pueblo. Estuvimos en Formosa, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Mar del Plata, en algunas localidades también dentro de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, en la cumbre de discapacidad, entre otras jornadas que se vieron, y sobre todo en esta última semana que fue como la semana fuerte, ¿no? Así que eso me va permitiendo también en cada lugar que voy, y de manera personal, si se quiere, más allá de todo este contacto previo que pudimos hacer desde la virtualidad, ponerme en pleno contacto, ¿no?, con quienes están trabajando también desde su lugarcito en pos de un futuro mejor. Así que hoy sí, como lo mencionabas, tuve oportunidad de conocer a los muchachos de Delicias para el Alma, bueno, que me mostraran todo su accionar y también, ¿no?, visibilizar esto de que es posible cuando hay actitud y cuando hay ganas de que ellos puedan elegir quiénes quieren ser y hacer. Absolutamente. La fundación, que también no está parte de todo este recorrido que haces, digo, ¿dónde te podemos encontrar? Y la verdad que siempre te agradezco, un placer, gracias por darnos este pequeño espacio aquí en tu tiempo. Bueno, sí, hace 2 años, en relación a todo lo que veníamos trabajando durante todos esos más de 10 años en los medios de comunicación, creamos la Fundación CODIS, que es la Fundación Comunicación, Coaching y Convivir en Discapacidad, donde, bueno, nos queremos expandir, ya no es solo el programa diario, sino también la posibilidad de brindar talleres, cursos, capacitaciones, precisamente con la misma premisa, ¿no?, de seguir llegando con nuestro mensaje. Por lo tanto, los invito a que puedan ingresar en nuestra
nuestra página web, que es codisfundacion.org. Y por otro lado, bueno, las redes sociales ahí tienen plena vigencia para nosotros porque las usamos muchísimo. De hecho, nuestro programa se emite todos los días por Facebook Live. Ya estamos terminando nuestra temporada 12. Después nos vamos a tomar el receso vacacional para en febrero, bueno, tener muchas más energías de seguir siendo siempre por más. Gracias, Karina. Bueno, un placer y hasta cualquier otro momento. Así será. Bien, Oscar y los chicos de Toda la Info, bueno, un poquito de lo que sucedía aquí con Karina, ¿no? Contándonos de esta mirada, esta perspectiva hacia las personas con discapacidad, de este concepto que debemos estar y que la historia nos atraviesa en realidad y que debemos aprender. Y está bueno. Recomiendo no solamente esta mirada del manual propiamente, sino empezar a desandar también este camino, por ahí encontrar otras experiencias y empezar a contar desde otra vivencia comunicacional sobre todo, ¿no? Porque tenemos no solo por ahí para... a veces y hago... Sí, no solo para... ¿Me ve el libro? Sí, no solo para... Sí, se está viendo allí, no solo para no equivocarse, sino también para aprender el concepto que es lo más importante. Absolutamente, ir aprendiendo. Creo que de eso se trata en la vida, aprender todos los días, aprender a enfrentarnos con una realidad que en esa diversidad estamos todos, como decía Cari recién hace un ratito. Estamos todos y debemos incluirnos todos. Y a veces la inclusión no significa que estemos al lado de la persona nada más, sino que la persona esté con nosotros también. Amelia, por ahí va la cosa. Sí, por supuesto. Excelente su informe de allí. Estaremos en contacto seguramente nuevamente.